Bien, no sé si debo comenzar. Si me permiten, quisiera comenzar con la oración que el Papa Francisco nos ha enviado para el camino sinodal. Invocamos al Espíritu Santo en esta reflexión que vamos a hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto. No diluyamos la profecía. No terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de comunicarme con ustedes y me encanta que tengan esta iniciativa y este congreso. Me han pedido hablar sobre el enfoque social de la educación en la iglesia a los jóvenes de hoy. Ya el Concilio Vaticano II nos dirigió una declaración sobre la importancia decisiva de la educación en la vida del ser humano y su influjo cada vez mayor en el proceso social contemporáneo. Fíjense lo que nos decía, y que muchos de ustedes tal vez ni han conocido esa declaración, que se llamó Gravissimum Educationis. Quiere decir la importancia decisiva de la educación. Nos decía, la verdadera educación de la juventud e incluso también una constante formación de los adultos se hace más fácil y más urgente en las circunstancias actuales, porque los jóvenes y mucho más conscientes de su propia dignidad y deber desean participar cada vez más activamente en la vida social y sobre todo en la económica y en la política. Los maravillosos progresos de la técnica y de la investigación científica y los nuevos medios de comunicación social ofrecen a los hombres que con frecuencia gozan de un mayor espacio de tiempo libre de otras ocupaciones, la oportunidad de acercarse con facilidad al patrimonio cultural del pensamiento y del espíritu y de ayudarse mutuamente con una comunicación más estrecha que exista entre las distintas asociaciones y entre los pueblos. Queridas amigas y amigos, queridos hermanos salesianos, del 28 de octubre de 1965, creo que todos ustedes ni habían nacido, Y fíjense entonces cómo la Madre Iglesia desde el principio nos está invitando. Ya el Papa lo quieren un poquito más suave, pues hablo más suave para no dañar los oídos. El Papa Benedicto XVI
denominó emergencia educativa a la dificultad de transmitirle a las nuevas generaciones valores fundamentales de la existencia, un correcto comportamiento y criterios sobre los cuales construir la vida. Nuestro rector mayor y varios inspectores se han referido posteriormente a esa emergencia educativa que ha sacudido a muchos educadores desde la óptica salesiana. Precisamente, Don Bosco inició su misión en la ciudad de Turín, que tenía una configuración muy pluralista, abierta, con muchas actividades productivas, no todas industriales, sino más bien de tipo artesanal, aunque muchas veces las técnicas usadas eran las de innovaciones que se conocían en el resto de Europa. Esa ciudad de Turín necesitaba numerosos hombres y mujeres, muchos de ellos campesinos que venían debido a la pobreza del campo, pensando que era más probable encontrar recursos para la propia vida y un trabajo mejor. Venían a Turín muchos pobres y marginados, porque Turín era una gran ciudad donde era posible aprovechar la oportunidad de sobrevivir. La sociedad turinesa de la mitad del siglo XIX presentaba características muy evidentes: pobreza, trabajo y explotación infantil, abandono de los niños, miserias materiales y morales, disgregación de la familia, falta de respeto a la dignidad de las personas y un laicismo creciente, motivado en gran parte por la política. Don Bosco, quien nació en un hogar pobre y tuvo que experimentar las dificultades de los pobres para poder estudiar y llegar al sacerdocio, se encontró con la pobreza y la miseria de Turín y trató de responder con las posibilidades y capacidades que tenía. Claro que no podemos pedirle respuestas tal como las concebimos actualmente, pero sí podemos afirmar que con los medios con que contaba, Don Bosco fue un precursor de la doctrina social de la Iglesia mediante acciones concretas y una formación social cualificada e integral. Desde su misma vida pobre, solidaria y liberadora, Don Bosco entendió muy bien que la riqueza deshumaniza. Intentó formar a los jóvenes como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero no cabe duda de que muchos problemas actuales vienen de no contar con honrados ciudadanos. Por doquier encontramos que el mundo parece ignorar cualquier tipo de ética, que más bien va quedando reducida al ámbito privado. O como está de moda decir en la economía, a la privatización. Todo se vale con tal de que no se den cuenta. Hay también un déficit muy grande de educación cívica.
¿De dónde van a venir los honrados ciudadanos que deseaba don Bosco? Y es aquí donde ubicamos el argumento principal de este tema que nos ocupa. Muchas veces el miedo, la indiferencia o los prejuicios. Una equivocada interpretación de lo que don Bosco llamaba la política del Padre Nuestro ha debilitado el enfoque social en nuestra pastoral juvenil. Conviene, queridos hermanas y hermanos, que ustedes puedan releer el aguinaldo del rector mayor, hoy nuestro querido neocardenal, que es claro y valiente. Nos dice, en nuestra misión de educadores, no podemos estar en un limbo que nada tenga que ver con la vida, con la justicia, con la igualdad de oportunidades, con la defensa de los más débiles, con la promoción de una vida cívica y honrada. No puedo dejar de citar unas páginas de ese valioso aguinaldo. Y cito, quizás se trate de uno de esos lugares comunes a los que en ocasiones acudimos para librarnos de cuestiones incómodas, como cuando se dice que don Bosco no se metía en política, indicando que su política era la del Padre Nuestro. Justamente importa aclarar de qué política se habla. Merece la pena reflexionar sobre este asunto y descubrir que llevar al terreno de la política las indicaciones del Padre Nuestro no hace más que corroborar el compromiso humano y evangélico en favor de aquello que preocupa a las personas, que condiciona sus vidas. Y más que darle un sentido diferente al Padre Nuestro, reduciéndolo a un espiritualismo vacío, desentendido de las cosas de aquí en la tierra, se debe dar un sentido de Dios que busca el bien y la felicidad de la humanidad, de todos sus hijos e hijas. Para nuestros jóvenes de hoy, habituados como están a las cosas prácticas, a los resultados inmediatos, al efecto instantáneo de sus acciones, con las dificultades que experimentan para realizar procesos e itinerarios, o aceptar la fatiga de la siembra y de la larga espera para ver frutos, educar en un compromiso social como camino que puede introducir a muchos en el camino de la vida cristiana, resulta imprescindible. No hay vida cristiana auténtica, podríamos decir, sin compromiso social. Es decir, sin justicia, sin caridad, sin servicio en favor de los otros, y en especial de los más necesitados, de los más frágiles, de los que no tienen voz, de los abandonados, o como nos dice el Santo Padre, de los descartados, de los excluidos. Así como no existe buen samaritano sin hombre necesitado, o como no existiría don Bosco sin jóvenes pobres, abandonados y en peligro. Por otro lado,
no debe haber una política y una acción social auténtica sin la promoción de la persona. El compromiso social y la acción política deben ser expresión de la prioridad que tienen las personas y la promoción humana dentro de la sociedad. Puede ser que esa cierta dicotomía que algunos subrayan fuertemente entre camino de santidad, o sea, la vida espiritual, y compromiso social, la vida ciudadana, se puede hacer concreta cuando las metas son la dignidad del trabajo, el crecimiento cristiano por medio del trabajo, la fe por las obras, el compromiso con los pobres y la justicia social como vivencia coherente del Evangelio. La dimensión social, por consiguiente, no es extraña a la vivencia de la fe y es en el compromiso social donde se necesita profundizar en la dimensión trascendente de toda acción humana. El Papa Francisco, en esa carta que ustedes sin duda alguna conocen muy bien, fruto del sínodo sobre los jóvenes, en la Christus Vivit, el Papa hace una interesante relectura de la capacidad de los jóvenes para comprometerse socialmente y atribuye esta dedicación a la vida plena en amistad con Cristo. Quiero, queridos hermanos salesianos, hermanas salesianas, jóvenes, maestros, educadores, la pastoral juvenil no puede ser simplemente organizar a los jóvenes para que tengan actividades, etc. La pastoral juvenil comienza siendo amistad con Cristo. Hago un paréntesis. Me gustó muchísimo el testimonio de Carlo Acutis, que seguramente ustedes lo conocen. Y un autor de la biografía de Carlo Acutis la tituló 15 años de amistad con Cristo. Y me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque eso es la pastoral juvenil. Amistad con Cristo. Y se busca entonces la vida plena en amistad con Cristo. Toda una propuesta pastoral para nosotros, educadores y evangelizadores de los jóvenes. Quiero citar el número 174 de Christus Vivit. Dice el Papa: quiero alentarte a este compromiso porque sé que tu corazón joven quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que tantos jóvenes en muchas partes del mundo han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor,
no balconeen la vida. Al Santo Padre le encanta hacer neologismo. Y eso de balconear, como aquello de primerear, ¿eh? Quiere decir, no se asomen a un balcón y vean la vida desde lejos, pero sin comprometerse. No balconeen la vida. Métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida. Métanse en ella como lo hizo Jesús. Pero sobre todo, de una manera o de otra, sean luchadores por el bien común. Sean servidores de los pobres. Sean protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio. Capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial. Hasta aquí la cita. Pero ya ven ustedes que ese número 74 vale la pena que lo puedan retomar en su congreso, porque es parte de esa educación que no se refiere simplemente a meterle ideas a sus cabezas. Esas las tenemos y si no, ahí están en todos los medios nuestros ahora de comunicación que con un clic pueden entrar a una biblioteca virtual. No, la educación es para la vida, para la práctica. Y entonces, el hecho de buenos cristianos y honrados ciudadanos implica educar a nuestros jóvenes para el compromiso en el servicio, en servir al bien común. La sociedad, lógicamente, que don Bosco tenía en mente, era una sociedad cristiana, construida sobre los fundamentos de la moral y de la religión. El día que tengan un poquito más de tiempo y no se sientan presionados, métanse a leer las memorias biográficas de don Bosco y van a aprender tantísimas cosas que vale la pena hoy reflexionar. Hoy la visión de la sociedad se ha transformado. Estamos en una sociedad secular, construida sobre principios generalmente inspirados por la Revolución Francesa. Igualdad, libertad y fraternidad. Ahora todos queremos participar. Y por eso el Santo Padre nos da ese trienio para el camino sinodal. Comunión, misión, participación. Pero la propuesta educativa salesiana conserva la capacidad de formar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades sociales, profesionales, políticas, capaces de comprometerse por la justicia, promover el bien común, con una especial sensibilidad y preocupación por los más débiles, por los pobres, por los excluidos, por los marginados. Claro que esto implica educación y cambiar criterios, cambiar la visión de la vida para que verdaderamente nos damos cuenta que respondemos a los signos de los tiempos. Promoción por la cultura en todos los ámbitos, por un estilo de vida nuevo, sobrio, una actitud permanente de gratuidad, luchar por la justicia, por la dignidad de cada vida humana. Eso es ser honrados ciudadanos. Nuestros ambientes educativos deben preparar a los jóvenes para responder a estas cuestiones con sentido de participación ciudadana
responsable. Hay un déficit enorme de educación cívica. La gente ni sabe lo que es ser un buen ciudadano. Simplemente, con todo lo que nos pide el Laudato Si y con lo que estamos viendo en un mundo que sufre o el calentamiento global o lluvias incontrolables en todas partes. Atención, yo quisiera hacer una pregunta, pero es una pregunta capciosa que no la voy a hacer. Pero si les dijera, levántenme la mano los que ya leyeron Laudato Si, a saber cómo resultaríamos. Y tienen 5 años de atraso, ¿eh? Muy bien, vi uno que la levantó y lo felicito. Muy bien. Pero acuérdense que ya viene la segunda. El 4 de octubre el Papa nos va a mandar la continuación de Laudato Si. Y los que ni siquiera han visto la primera tienen 5 años de atraso. Pobrecitos, no se digan que son modernos. Están en el museo. No, perdón. Seguimos. Entonces, lógicamente, esto implica que podamos entrar también y no tengamos miedo, queridos hermanos. Nuestros ambientes educativos deben preparar a los jóvenes para responder con sentido de participación, incluso política, para cambiar este desastre que tenemos en todo el mundo hoy día. Una política que ha dejado de ser la participación para el bien común y que se ha convertido en una industria de enriquecimiento ilícito para jóvenes o viejos que lo que quieren es enriquecerse cuanto antes con los bienes del Estado para pasar el resto de sus días sin trabajar. Se necesita verdaderamente una nueva ciudadanía. Quiero decirles que tenemos que estar de lo políticamente correcto y tenemos que estar en la voz de los que no tienen voz. Y quiero citar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, que dijo: la dimensión política de la fe se descubre y se la descubre correctamente, más bien en una práctica concreta al servicio de los pobres. Fíjense qué cosa tan linda, dicha hace más de 40 años por un santo que dio su vida por la justicia social. Eso lo dijo en un discurso en la Universidad de Lovaina cuando recibió un doctorado honoris causa. Educar a nuestros jóvenes con esta visión, con estos criterios de participación o una política orientada al bien común, razón de ser y fin de la vida política. Educar en la dignidad y en los derechos humanos, buscando siempre el bien de la comunidad y de la persona humana. En la custodia y la dignidad del desarrollo humano sostenible y solidario. La globalización de la caridad y de la solidaridad, donde todos tengan voz y participación. Y sobre todo, reflexionando por el destino común de los bienes de la tierra, como una cultura del encuentro y compartir entonces también el cuidado de la casa común, Laudato Si, con una ecología natural y humana de convivencia, de armonía, de paz,
de bienestar presente y futuro. Un trabajo educativo que despierte y cultive la dimensión humana del hombre y la mujer, que nos haga crecer en la autoconciencia de la vocación, de la dignidad y del destino. Un trabajo con las nuevas generaciones. Se me va yendo el tiempo, queridos hermanos, pero tengo muchas cosas que decirles todavía. Tengamos presente, y yo quiero que tengamos bien claro esto, que se espera mucho de la educación salesiana. Se espera mucho de la educación salesiana. No son las ideologías ni cualquiera de esas tonterías o proyectos políticos de saqueo de los estados. Es con nuevos ciudadanos, es con nuevos jóvenes políticos, con nuevos jóvenes en el ámbito de la economía, en el ámbito social, para que cambie este desastre que tenemos. Voy a volver a citar al Papa Francisco, que nos dice: el futuro de la humanidad no está solo en las manos de los políticos, de los grandes líderes y las grandes empresas. Sí, su responsabilidad es enorme, pero el futuro está precisamente ¿dónde? Sobre todo en las manos de las personas que reconocen al otro como un tú y a sí mismos como parte de un nosotros. Un nosotros que pide ir más allá del silencio de la indiferencia, para que todos ciudadanos de este tiempo podamos cumplir con nuestra misión en la comunidad. Perdón, esta mirada no es ajena a lo que en esencia nos identifica como carisma salesiano. Bueno, entonces lógicamente es un desafío muy grande para que podamos crear una nueva ética. Ahora bien, si la temática que tenemos es cómo educar a los jóvenes en la pastoral social, en lo social, yo quiero citar precisamente que un hermano obispo me decía: hay una enorme ignorancia de la doctrina social de la iglesia. Aquí no voy a hacer otra pregunta capciosa. 1981. Yo era parte de la Comisión de Acción Social del CELAM y reunidos con un gran obispo del Perú, Monseñor Luis Bambarén, empezamos a hacer el primer compendio de la doctrina social de la Iglesia, adelantándonos al que hizo la Pontificia Comisión Justicia y Paz en el año 2003, 1981. Lo hicimos con todos los obispos responsables de pastoral social de América Latina. Y lo redactaron dos grandes educadores, el padre Pierre Bigot de Hilades en Chile y Fernando Bastos Dávila de Ibrades en el Brasil. Ese compendio se llamó Fe Cristiana y Compromiso Social. Ni lo conoce nadie. Bueno, en el año 2003 viene el compendio de la doctrina social de la Iglesia hecho por la Pontificia Comisión de Justicia y Paz, que ese sí creo que lo han leído. Si no lo han leído, les vamos a dar el título de ignorantes titulados.
No podemos ser indiferentes, por favor. Pero me decía un hermano, la doctrina social de la iglesia es el secreto mejor guardado de estos tiempos. Queridos hermanos, no caigamos en eso. Pero miren lo que me decía este hermano obispo. Si convoco para una asamblea de oración carismática, se me llena un estadio sin dificultad. Aleluya, gloria al Señor. Pero si invito para una reflexión sobre la doctrina social de la iglesia, apenas me llegan unos cuantos. U otro que decía, apenas llegan 4 gatos. Pero otro me decía, pero son gatos de Angora, no son cualquier cosa. Bueno, de todas maneras, con experiencia dura del pasado, algunos dicen, no, ¿para qué voy a dar clase de doctrina social de la iglesia si me van a perseguir? Porque ha habido esas experiencias en el pasado. Nada de eso, por favor. ¿Podemos hablar de doctrina social de la iglesia el día de hoy? Puede hablarse de actualidad de la doctrina social de la iglesia en nuestros tiempos, de innovaciones tecnológicas, de carreteras informáticas. ¿Podemos hablar de eso? ¿Ah? Les pregunto, queridos hermanos salesianos. Claro que sí. Y la actualidad de la doctrina social de la iglesia es grandísima y no debemos bajo ningún punto hipotecarla o guardarla en nuestras bibliotecas, siendo ignorada. No necesitamos importar ideologías. Tenemos un tesoro. Cuando tuvimos un encuentro salesiano en Turín el año pasado y que estuve invitado a exponer esta temática, les hablé especialmente de la doctrina social del Papa Francisco. Y ahí no se puede ignorar ni Laudato Si, ni Fratelli Tutti. Ustedes que están caminando también hacia una renovación política, por favor, no ignoren Fratelli Tutti, especialmente en el capítulo que nos habla de la buena política. La doctrina social de la iglesia no es una especie de producto que en el supermercado se dice ya está vencido, ya expiró. De ninguna manera. No se puede hablar de un enfoque social de la educación de los jóvenes sin la doctrina social de la iglesia. Es cierto, Don Bosco murió antes del que se publicara la Rerum Novarum, pero como hemos visto, fue un precursor. Y Don Bosco fue muy amigo del Papa León XIII. Y sin duda alguna, habrán dialogado entre los dos sobre tantos problemas sociales que después León XIII nos pone en la Rerum Novarum. Acuérdense que León XIII le pidió a nuestro padre Don Bosco uno de los grandes sacrificios de su vida, ya anciano y enfermo, terminar la Basílica del Sacro Cuore, allá en Villa Marsala, donde estaba abandonada y nadie la podía terminar. Y Don Bosco se dispuso a viajar a Francia y a España para recaudar fondos y cumplir ese deseo del Papa León XIII. La doctrina social de la Iglesia. El aporte de la iglesia a la promoción humana se fue formando en un conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción que llamamos doctrina social de la iglesia. Tiene su fuente en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres de la iglesia y en grandes teólogos y el magisterio
especialmente el magisterio de los últimos papas. Como aparece desde su origen, hay en ellas elementos de validez permanente que se fundan en una antropología nacida del mismo mensaje de Cristo y en los valores perennes de la ética cristiana. Pero hay también elementos cambiantes que responden a las condiciones propias de cada país y de cada época. Por consiguiente, queridos hermanos, como yo sé, y claro que me ha tocado en mi larga vida episcopal, escuchar ataques, insultos y cantidad de gente que sin haber leído la doctrina social de la Iglesia, la denigran. No es una momia la doctrina social de la Iglesia. Es una vida en constante transformación, porque hay elementos cambiantes que responden a las condiciones propias de cada país y de cada época. No me voy a detener mucho en esto, porque ustedes ya lo saben, pero sí quisiera recordarles el documento de Puebla. Y me dicen, me quedan viendo, cardenal, si eso es del Antiguo Testamento. La Conferencia de Puebla, 1979. ¡Ja! Los retos, los desafíos. Vayan a buscar lo que dice el documento de Puebla sobre doctrina social, ideologías y política, y van a encontrar un tesoro que tiene mucha validez también el día de hoy. Lógicamente, pues es un camino, no es un camino fácil. ¿Por qué? Porque nuestra conducta social es parte integrante de nuestro seguimiento de Cristo. Y por eso la reflexión sobre la proyección de la Iglesia en el mundo como sacramento de comunión y de salvación no puede estar ausente en la teología de hoy, en la reflexión teológica de hoy. San Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, también usted dice, cardenal, pero como usted está viejo, solo está mirando para atrás. Les voy a ver si me queda tiempo, les voy a contar algunas anécdotas muy lindas. Cuando nuestro Papa Francisco, recién elegido pontífice, nos reunimos para comenzar ese consejo de los cardenales, del cual ya soy emérito. Entonces ya no sigo en el consejo, terminé en diciembre porque cumplí 80 años. Entonces, cuando nos reunimos, yo le hice una pregunta atrevida al Santo Padre. ¿Se recuerdan que se había terminado un sínodo, verdad? Un sínodo que convocó el Papa Benedicto y el documento sinodal no había sido publicado. Yo le pregunté al Santo Padre, ¿y va usted a publicar el sínodo? Me dice, si hay algo nuevo, lo haré. Si no, ya tenemos Evangelii Nunciandi. Y no lo publicó, porque Evangelii Nunciandi, la carta magna de la evangelización y de la nueva evangelización, tiene vigencia total. Y yo quiero citar simplemente el número 29 de Evangelii Nunciandi para que ustedes, mis queridos educadores, lo tengan presente en este congreso. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. En otras palabras,
la evangelización no sería completa sin la promoción humana. Y quiero cumplir con el horario, porque no hay cosa peor que el que comienza algo descontrole después el horario de todos los demás que van a venir. Tendría tantas cosas más que decirles, pero sé que ustedes las van a ir conociendo poco a poco. Vale la pena que hagan una buena reflexión sobre las ideologías. Queridos hermanas y hermanos, nos tienen así, manos arriba contra la pared con la llamada ideología de género, que es una ridiculez, que es una insensatez, que es una tontería. Y sin embargo, ahí tienen gobiernos todos plegados ante algo que es que tiene costo político. ¿Qué quiere decir costo político? Que nos quita votos. Así que son capaces de hipotecar el alma con tal de conseguir un poquito de votos. Les animo a que estudien fuertemente y seriamente lo que son las ideologías y, por cierto, que la doctrina social de la Iglesia no es ninguna ideología. Voy a terminar porque me queda un minuto. Hay numerosos ámbitos en los que se pueden ser buenos cristianos. En la vida cotidiana, iluminados por la fe, en atento discernimiento, en el celo apostólico y evangelizador, en una espiritualidad auténticamente salesiana, en las misiones adyentes, en la salida a los marginales, a los suburbios, fuera de zonas de confort. De la misma manera hay prioridades y hay criterios para vivir como honrados ciudadanos, dar testimonio a los jóvenes de la justicia, de la solidaridad, de la protección de los más vulnerables, educar a los jóvenes en una ciudadanía activa y responsable y al servicio de la política, eliminar toda forma de corrupción, cuidar un mundo en movimiento y en migración, cuidar de la casa común y el respeto a los derechos humanos. Queridas hermanas y hermanos, adelante, que este congreso sea verdaderamente un punto de partida para algo nuevo en la educación. Muchas gracias. Damos las gracias a nuestro querido cardenal. No sé si nos está escuchando. Ahora tenemos 2 preguntas para usted y se las hacemos llegar en este momento. Claro que sí, claro que sí. Muy buenos días, Monseñor Oscar. Verónica le habla. Un gusto haber escuchado la reflexión que nos interpela también a prepararnos mejor para que podamos atender a nuestros jóvenes, a nuestros niños en este ámbito, como usted lo decía, que queda todavía aún más confuso. Queremos, por favor, que nos puntualice en 2 preguntas que hemos preparado para que usted nos pueda dar. ¿Qué orientaciones nos podría compartir para preparar a nuestros educadores de manera que puedan formar a los jóvenes en el compromiso con la calidad de servicio, en la justicia social y en una participación activa en la política? Muy bien. Creo que algunas de ellas ya están respondidas, pero será más fácil decirles esto. Hay muchos que dicen, hay católicos practicantes y católicos que se dicen, pero no son practicantes. ¿En qué hacen consistir católicos practicantes? ¿En qué? Que van a la Santa Misa el domingo. Eso no es ser católico practicante. Eso es, muy bien, una parte de la vida de fe. Pero ser católico practicante es ser católico todos los días de la vida.
y especialmente en el testimonio. Estoy convencido, mis queridas hermanas y hermanos, que la doctrina social de la Iglesia se puede llevar en la cabeza, pero como nos decía el Papa Benedicto XVI, hay que llevarla en el corazón y hay que verla con los ojos del corazón. Nos dice el Papa Francisco muchas cosas con sus reflexiones, con sus neologismos, pero nos dice mucho más con su testimonio. Miren, se recuerdan, bueno, tal vez algunos no, porque de esto hace ya cerca de 10 años. Cuando el Papa Francisco en una de las audiencias encuentra a un señor que está cerca con un montón de tumores en la cara, ¿y qué hizo el Papa? Lo abrazó y lo besó. Yo pensaba, caray, esto vale más que una conferencia sobre la cercanía pastoral y el acercamiento al que sufre y al marginado. El testimonio es importantísimo, importantísimo. Cuando el Santo Padre está en el Hospital Gemelli porque le han hecho una cirugía y en lugar de quedarse allá encerrado en su habitación, sale a visitar a los otros enfermos ahí dentro del hospital. Necesitamos que la teoría se vuelva práctica y que nuestro conocimiento de la doctrina social de la Iglesia fructifique en actitudes. ¿Qué hacía el Monseñor Bergoglio y después Cardenal Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires? En el metro o en el autobús se iba a los barrios marginados de Buenos Aires. Ahí encontraba de todo y encontraba también insultos, pero encontraba también personas que nunca habían oído el Evangelio y viéndolo a él, al menos tenían una buena palabra. Yo estoy convencido, mis queridos educadores, que la teoría tiene que seguir la práctica. Y entonces, si hemos entendido qué significa opción por los pobres, bueno, viene la Jornada Mundial de los Pobres ahora en noviembre. ¿Qué acciones concretas tenemos como educadores y después los educandos para que esto sea una realidad llevada a la práctica? Gracias, Monseñor. Ahora sí, dígame. Muchas gracias, Monseñor, por estas palabras. Nuestro corazón de educador pues siente esto que debe ser más una práctica y un testimonio de todo lo que nos ha dicho. Le comentamos que aquí estamos reunidos como familia salesiana y bueno, quisiéramos saber también en estos tiempos que tienen características similares a los de Don Bosco, de abandono, de explotación infantil y de otras cosas más que usted nos ha mencionado, si nos podría dar una orientación de cómo familia salesiana, qué respuestas podemos dar. Muy bien. Uno de los primeros puntos que yo valoro y me parece que es muy importante es la presencia. Fíjense que Don Bosco nos formó a una presencia educativa. Él la llamaba la asistencia. O sea, que los jóvenes no es que necesiten vigilantes, no, necesitan hermanos que estén con ellos, que estén presentes. Yo creo que la presencia educativa es muy importante, simplemente como presencia. Una hermana religiosa, hija de María Auxiliadora, en medio del oratorio, no es ahí una persona extraña, es una hermana cercana de las jóvenes, cercana de aquellas que a lo mejor no se atreven a hacer una pregunta en el aula de clase, pero sí en el patio, en la recreación, y pueden recibir lo que decía Don Bosco, una buena palabra. Esto no ha pasado de moda, no ha pasado de moda para nada, sino al contrario, que
triste que en el mundo no hay presencia, lo que hay es ausencia. Pónganse a pensar en ciertos modelos de familia en los cuales 2 o 3 niños, cada uno en su habitación, cada uno con su televisor o con su tableta, constantemente aislados, sin comunicación, sin ninguna presencia educativa. La familia salesiana tiene una herencia y una herencia sagrada que es la pedagogía preventiva, el sistema preventivo. Y la presencia es sistema preventivo porque ayuda al joven que hoy no tiene mayor orientación, a la joven que está más entusiasmada por la Barbie que no por la Virgen María, Son puntos bien interesantes y bien concretos que tenemos que verdaderamente responder. Y una de las grandes características de Don Bosco, intuiciones educativas, fue precisamente eso, la presencia. Agradecemos mucho sus palabras, Monseñor Oscar, y téngase la seguridad de que estará siempre presente en nuestras oraciones por su vocación y su salud. Gracias. Muchas gracias. Y aquí también, en este rinconcito, los tengo a todos y a todas. Que Dios me los acompañe.